Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta después de vacaciones, tratando de recuperar un poquito nuestro espacio de estudio semanal en esta ingeniería del alma. Voy a partir cerrando un poquito el ciclo que habíamos empezado a inicios del verano eh, sobre la capacidad que tenemos que tener de sentirnos que estamos acompañados, que no estamos solos y cómo hacerlo. Y luego vamos a seguir durante el año viendo otros temas de cómo conectar un poquito con nuestra alma, que a veces la tenemos ahí enterrada y el día a día a veces la cubre. Entonces, seguimos ya, este es el cuarto episodio de esta serie eh, sobre esta sensación que tenemos que tener permanente de que no estamos solos y cómo usar este espacio. Entonces vimos la vez pasada, a ver los que se acuerdan, los que tienen buena memoria, vimos la vez pasada que esta mitzvah, esta sensación de no estar solo, y que es una de las mitzvot constantes de estar permanentemente, ojalá, con la presencia divina, estar con Dios presente de alguna forma en nuestra vida. No basta con que eso esté en nuestro corazón, está muy bien que esté en nuestro corazón, por cierto, pero no es suficiente. Es como el que ama a su esposa y nunca se lo dice, nunca se lo manifiesta, no es suficiente. Y entonces los sabios nos entregaron enseñanzas digamos, sobre el concepto de la tefila, del rezo. Y vimos en la clase anterior que esta idea de rezar, eh, primero que nada, tiene que nacer de esta conciencia que yo tengo sobre la existencia efectivamente de Dios, porque si yo no creyera que Dios existe, ¿a quién le estoy rezando? Segundo, tengo que estar rezándole a un ser que efectivamente tiene que tener la capacidad de responder lo que yo le estoy pidiendo. Si Dios no fuese todopoderoso, o si Dios no tuviera la capacidad real de poder modificar las cosas que están pasando en el mundo, de vuelta, ¿para qué estoy rezando? Entonces, la idea de rezar tiene intrínsecamente incorporado eh, un elemento central en la fe judía, y es que Dios no solamente está ahí en alguna parte del infinito y creó el mundo, sino que Dios está presente en nuestra vida constantemente. Y entonces viene esta mitzvah de rezar, y los jajamim dijeron, así vimos en la clase anterior, los jajamim dijeron que la tefilá zohi ha'avodah shebalev, ¿sí? La tefilá, el rezo en realidad, es el servicio que yo hago, ¿sí? A Dios con el corazón. La abodá, ese servicio que es uno de los pilares del mundo, según Pirkei Avot, antiguamente se hacía, cuando estaba el Beit HaMikdash, el templo, se hacía a través de las ofrendas y había toda una serie de rituales asociados eh, a esa forma física de materializar que yo tengo un vínculo con Dios. Eso se hacía en el templo, pero hoy en día que no hay templo, los sabios nos enseñaron que eso fue reemplazado por la mitzvah de tefilá, de rezar. Rezar es una manera que yo tengo de hacer, como si estuviera haciendo ofrendas o teniendo una relación física en ese lugar del templo con Dios, nada más que la hago con mi corazón. Eh, Ahora, entrando ya en materia de la clase de hoy. La pregunta es cómo se logra hacer eso con el corazón. Primera dificultad es que cuando nosotros hablamos hoy en día acerca de rezar, de la tefilá, siempre eso nos lleva a este libro tan importante y tan básico que debiera estar en todo hogar judío, ojalá, y si no, entonces no pierdan el tiempo de ir a conseguir uno, que se llama el Sidur, el libro de oraciones. El Sidur es un libro que fue establecido, la estructura básica del Sidur fue compilada por los sabios de la Gran Asamblea hace poco menos de 2000 años, y toda la estructuración que tiene el Sidur aparentemente es bastante rígida. O sea, son páginas y páginas de texto que cuando uno va por primera vez a una sinagoga, uno se topa y si tienes la suerte de que te entregaron el libro y que te anunciaron la página, tú sabes en qué página están, y comienzas a leer ese texto que debiera ser un texto de la Abodá Shebalev, debiese ser aquel texto que materialice el trabajo que yo hago con mi corazón para materializar este vínculo que yo quiero tener de mi corazón a Dios, y entonces me pasan este libro que pesa medio kilo, quizás un poco más, y empiezo a leer palabras que ciertamente son muy lejanas a ser mías. Entonces cuesta mucho trabajo
hacer de ese libro algo mío. Y los sabios nos enseñaron, ¿no es cierto?, que la tefilá, la mitzvah de rezar, es una de las pocas mitzvot en que los sabios dicen, no solo que tener la intención correcta es mejor, como en casi todas las mitzvot, la intención ayuda a que la mitzvah sea más potente todavía, pero aún así el acto físico de la mitzvah, darse de acá, yo le di algo a un pobre, ¿sí? Más allá de mi intención, el hecho mismo de que ese pobre ahora tiene con lo que comer hoy, es algo bueno. La intención sería ojalá que acompañe la intención a lo que estoy haciendo. Eso es cierto para todas las mitzvot, pero hay algunas, como tefilá, en que la intención es un componente intrínseco de la mitzvah. Yo tengo que estar conectándome con Dios al momento de rezar para cumplir con esta mitzvah, con este precepto de rezar. Y es muy difícil generar esa conexión con un texto que no lo escribí yo. Y ahora yo quisiera compartirles, nada más en los minutos que vamos a dedicar hoy a este estudio, les quisiera compartir una discusión muy famosa que hay en nuestros sabios, particularmente entre Maimónides y Nachmanides. Dos nombres que suenan parecidos, pero son personajes diferentes y que muchas veces discuten mucho entre sí. En hebreo, Maimónides es el Rambam, ¿sí? El Rambam, y Nachmanides es el Ramban, con N al final o con M al final. Yo lo voy a decir en español para que no nos confundamos. Maimónides, él sostiene, en relación a esta mitzvah de rezar, Maimónides dice que tenemos que saber que la mitzvah de rezar es una mitzvah que está en la Torá. La Torá misma nos llama a rezar cuando dice que tenemos que la avotet Hashem, que tenemos que servir a Hashem con todo nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo hago la abodá? ¿Cómo hago el servicio? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo sirvo a Dios hoy en día que no está el templo? Maimónides dice, bueno, hoy día está la tefilá, pero el concepto ya de servir a Dios, de materializar físicamente tu relación con Dios, ese concepto es un concepto que está explícitamente en la Torá. Solo que hoy, que no tenemos el templo, toma la forma de la tefilá, pero esa es la idea de tener un espacio todos los días para tener una relación con Dios, es una idea que nace de la Torá. Es una mitzvah de oraita, una mitzvah de la Torá, así dice Maimónides. Al menos una vez por día, esa es la opinión de Maimónides, es una mitzvah que nace de la Torá. Los sabios, los jajamim, posteriormente lo estructuraron y tenemos ahora 3 momentos en el día diferentes en los que hay que rezar, en la mañana, en la tarde y en la noche, y el rezo tiene una estructura bastante definida. Todo eso es rabínico, pero la idea de fondo detrás del rezo es una idea directamente de la Torá, porque tengo la mitzvah de servir a Dios. Nachmanides, el Ramban, Nachmanides, en cambio, él no está de acuerdo con Maimónides en que existe una mitzvah de la Torá de rezar a Dios. Sin duda es algo bueno, nadie está diciendo que no es algo bueno, pero si quisiéramos saber si la obligación de rezar, si el concepto de rezar está explícitamente en la Torá o no, Nachmanides dice, no está en la Torá. No está en la Torá, no viene de la Torá, viene de los jajamim, de los sabios. Ahora, con todo y eso, y ese es el punto que yo central que quería tocar hoy, Nachmanides dice que hay una excepción. Nachmanides dice, yo reconozco que si una persona está en un momento de dificultad, be'et zará, en un momento vulnerable, estoy en un momento en que tengo algo que me está quitando el sueño, tengo algo que realmente no me deja estar tranquilo, mi cabeza no logra abandonar esa idea porque es algo que me tiene muy inquieto. Cuando uno está en esa situación de apremio, incluso Nachmanides reconoce que el concepto de rezar sí es directamente de la Torá. Es decir, Nachmanides reconoce que Dios en la Torá explícitamente dijo que si bien no hay una obligación todos los días de rezar, dice, pero cuando tú tengas necesidad, tu corazón necesite algo, en ese momento lo que estás haciendo es cumpliendo con un precepto divino. Toda esta discusión entre Maimónides y Nachmanides tiene muchas repercusiones prácticas que no vienen al caso en este espacio profundizar. Lo que sí quisiera yo recalcar es lo siguiente. Si bien Maimónides y Nachmanides difieren
respecto al grado de importancia que tiene la mitzvah de rezar todos los días. Maimónides dice que es mitzvah rezar todos los días siempre. Nachmanides reconoce que si yo estoy rezando por cosas que realmente me preocupan, eso nuevamente se convierte en la mitzvah ideal de rezar. Vemos acá lo siguiente. Cuando tenemos la oportunidad de tener este encuentro con Dios, y a mí siempre me encanta, y esto lo escuché una vez de uno de mis maestros, él decía, tenemos que entender que Dios hoy en día es nuestro Rey de Reyes, es el Malje Amlahim, es por excelencia, es este ser que tiene poder absoluto sobre toda la gente poderosa del mundo. Dios está encima de ellos, está encima de la naturaleza, está encima de la salud, encima de la biología, de la física, encima de todo eso está Dios. Y de pronto tienes la oportunidad de tener una entrevista con Él. ¿No la vas a aprovechar? ¿No la vas a aprovechar? O sea, tienes la posibilidad de pedirle algo al creador del mundo y no vas a aprovechar esa oportunidad. ¿Para qué es lo que nos pasa? Si yo les dijera que en 10 minutos más tienen una audiencia, ¿sí? No andemos tan lejos, con el presidente del país en que cada uno vive, independiente del color político que tengamos, los presidentes siempre son gente muy poderosa, con el jefe de la policía. Porque en 10 minutos, ¿hay algo que rápidamente tú sabes que le pedirías? ¿Tú sabes qué le dirías a ese ser todopoderoso ahora? ¿Qué es lo más importante que tú le pedirías? Si no sé qué le pediría, tengo un problema. Porque quien no sabe qué es lo importante en su vida, ciertamente que no puede asegurar que sus actos están llevándolo hacia eso que es importante. Una pregunta famosa en esto de rezar es, ¿a quién le rezo? Si Dios sabe todo, ¿para qué tengo que estar rezando, no? Uno podría preguntarse, si Dios sabe, perdón, Dios sabe mejor que yo qué es lo que necesito. Entonces, ¿para qué yo necesito pedirle a Dios cosas? Dios sabe perfecto, lo mejor para mí. Lo mejor que puedo hacer quizás es quedarme calladito, decirle a Hashem, lo que tú quieras, Gam suele tomar, todo eso lo recibo bien. Eso es lo que yo debería hacer. Entonces, ¿para qué rezar? Los jajamim, los sabios, dicen, efectivamente, Dios es todopoderoso, Dios sabe todo, Dios no necesita que yo le rece. No es que yo rezo porque a Dios le falta algo, el que le falta algo es a mí. El rezo lo estoy haciendo porque yo necesito esa conexión. Dios seguro que la quiere y la tiene. Yo necesito esa conexión. Entonces está escrito en Parashat Beit Hanan, cuando Moshe quería entrar a la tierra de Israel, sabemos que Moshe había sido castigado cuando en su momento el pueblo le reclamó en el desierto, el pueblo no tenía que tomar y le reclamó a Dios, le reclamó a Moshe. Moshe le pidió a Dios, Dios le dijo que le tiene que hablar una roca y Moshe en vez de hablar golpeó la roca y en ese momento Dios castiga a Moshe y el castigo por no haberle hablado sino que golpeó la roca, el castigo para Moshe fue que no podía entrar a la tierra de Israel. Y entonces Moshe, el líder del pueblo judío que sacrificó toda su vida por ese pueblo, no pudo acompañar el final de esa travesía que era entrar a la tierra de Israel y Moshe no pudo entrar. Y la Torah cuenta en Parashat Beit Hanan, cuenta que Moshe rezó, y le rezó a Hashem 515 veces. Le rezó no una ni dos veces, 515 veces. Y los comentaristas dicen, ¿para qué la Torah nos tiene que decir que Moshe rezó 515 veces? Y hay mucho que se aprende de ahí. Uno de los mensajes que se aprenden de ahí es que no tenemos que darnos nunca por vencido. Si Moshe perseveró 515 veces pidiendo lo mismo, y era Moshe, méritos no le faltaban, y aún así Moshe estuvo dispuesto a pedir 515 veces. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a pedir, incluso si esa respuesta quizás no va a ser la que nosotros queremos que sea. Ahora, cuando yo pido 515 veces algo, sin duda que una de las cosas que más evidentemente yo estoy manifestando es que eso que estoy pidiendo para mí es importante. Eso, por lo que yo repetí una y otra vez mis tefilot, eso es algo que para mí es importante.
y tener definido qué es lo importante en mi vida, eso quizás hace que Hashem entonces me dé esto que yo estoy pidiendo. Los Jajamim nos enseñan, ¿sí?, que en el mundo, cuando Hashem creó la naturaleza, la lluvia no cayó, sino hasta que fue creado el hombre. Ay, ¿por qué no cayó la lluvia? Si bien estaban las nubes, estaba toda la creación lista, pero no cayó lluvia sobre la tierra, sino hasta que el hombre fue creado. ¿Y por qué? Porque el hombre era capaz de pedir por esa lluvia y hasta que no pidiera, Hashem no iba a mandar la lluvia. De ahí aprendimos, que el mundo se quiere enseñar ahí, que no es que Dios no puede traer la lluvia todo el tiempo en forma precisa y constante. Dios lo puede hacer, pero Dios está esperando nuestro tefilot. Porque todo el sentido de la creación, así lo dice Derech Hashem y lo dicen todos los sabios, el sentido último de la creación es poder invitar al hombre a conectarse con Dios. Entonces, cuando no llueve, lo que está haciendo Dios es dándonos una pista y diciendo, no está cayendo lluvia, ¿no te parece que sería lindo que me pidas la lluvia? ¿Y por qué yo, Dios, quiero que me pidas la lluvia? No es porque yo sea mezquino, es porque yo quiero que tú te des cuenta que la lluvia yo te la estoy mandando. Y no cae sola, la lluvia cae porque yo te quiero y te quiero dar la lluvia. Entonces yo quiero que me la pidas. Seguro quiero que me la pidas. Pero no estoy esperando que me la pidas químicamente para darte la lluvia. Estoy esperando porque esa es la razón por la que yo creé el mundo, para que tú me pidas lluvia. Cuando estamos rezando, tenemos que ser capaces de orientar nuestro corazón hacia las cosas que realmente son importantes para nosotros. Escuché de Rav Menachem Niesel, una idea interesante respecto a cuáles debieran ser entonces las cosas importantes por las que yo estoy rezando. Y hay dos líneas de opinión acá, y escuchen esto, es muy interesante. Hay dos líneas de opinión. Hay una forma de pensar en si yo pidiera, ¿qué es lo que tú le quieres pedir al creador del mundo en los próximos 10 minutos? Por un lado, uno debiera decir, escucha, ¿qué le voy a pedir a Dios? Le voy a pedir las grandes cosas. Le voy a pedir que termine con el coronavirus hoy. O le voy a pedir que haya paz en el mundo. Le voy a pedir que venga el Mashiach, que venga el Mesías. Le voy a pedir que todo el mundo lo reconozca a él. Grandes cosas le voy a pedir. No le voy a estar pidiendo a Dios que en el examen que tengo mañana en la universidad me vaya bien. ¿Cómo voy a estar molestando a Dios con eso? Cuando hay otras cosas tan... Hay gente que se muere de hambre y yo voy a estar molestando a Dios pidiéndole cosas banales. Le voy a pedir que tenga éxito en el negocio que quiero hacer. Tengo una entrevista laboral, quiero que me vaya bien. Eso le voy a pedir cuando hay gente que se muere de hambre, hay coronavirus. Entonces, una manera de entender por qué yo debería rezar, dice, ojo, aprovecha de rezar por las cosas realmente importantes. Otra línea dice, esas cosas que son realmente importantes, es verdad que son realmente importantes, pero esas cosas las pide todo el mundo. Y tú las vas a pedir todos los días. Y probablemente, desde el primer día que empezaste a rezar hasta el último, estás pidiendo porque haya paz en el mundo, y porque termine el dolor, y termine la pobreza. Y eso es verdad que lo vas a pedir, pero de tanto que lo pides, es muy fácil que se termine convirtiendo en una frase media cliché, y que no se conecta realmente con tu corazón. No quiero generalizar, hay gente que realmente sufre, pero sufre de verdad, que es capaz de derramar una lágrima todos los días porque hay gente enferma y pobre en el mundo. Hay gente que realmente lo hace. Pero la mayoría de los seres humanos, si bien estamos atentos a esa necesidad que tiene la humanidad, ya nos acostumbramos a eso y no es algo que pueda fluir desde nuestro corazón en forma natural. Entonces, ¿qué? Entonces dice Rav Niesel, él dice, no hay que mirar en menos estas cosas chiquititas, pero que son las que a ti hoy quizás te quitaron el sueño. Quizás es más importante que haya paz en el mundo a que a ti te vaya bien en esa entrevista de trabajo. Pero anoche, cuando te fuiste a dormir, ¿qué fue lo que hizo que te demoraras 2 horas en conciliar el sueño? ¿Qué fue? ¿Fue la gente pobre que muere de hambre y que sufre? ¿O fue que necesitas que te vaya bien en esa entrevista laboral? Porque hay muchas cosas en tu vida que pueden cambiar para bien a partir de eso.
Y es eso lo que te quitó el sueño por 2 horas. Y no son los pobres ahí en África, no fue, sino que fue tu entrevista laboral. O fue ese examen importante que tienes. O fue que le quieres pedir matrimonio a tu novia y quieres que te diga que sí, y eso te tiene ansioso. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? Porque en opinión de Nachmanides, ¿se acuerdan? Si se acuerdan cómo empezamos este shiur, en opinión de Nachmanides, el único rezo que en estricto rigor podríamos decir que la Torá nos dijo que tenemos que hacer es ese rezo que yo hago Be'et Zara, en el momento en que tengo problemas, en que yo estoy angustiado, estoy en ese momento cuando yo rezo, estoy cumpliendo con el precepto divino de acuerdo a todas las opiniones, también Maimónides, también Nachmanides. Entonces, esas cosas chiquitas, para mí puede que también sean importantes a la hora de poder convertir el rezo en una oportunidad real de conexión con mi Creador. Entonces, cuando los sabios de la Gran Asamblea organizaron el Sidur y nos dieron la mitzvah de rezar 3 veces por día y con toda una estructura, en esa estructura nos hacen pedir por la paz en el mundo, y nos hacen pedir por el Mesías, y nos hacen pedir porque todo el mundo reconozca a Dios, y porque haya salud, y por todas las cosas generales que siempre tenemos que pedir. Y eso está bien y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero no tenemos que dejar pasar la oportunidad de cumplir con la Avodah Shebaleh. Y para cumplir con ese precepto de que realmente el rezo sea un trabajo de mi corazón, yo tengo que lograr incorporar en estas palabras de mi liturgia, en esas palabras, tengo que incorporar cuestiones que sean mías. Por esa razón, en épocas gloriosas, hay gente que hasta hoy en día lo hacen, hay gente que medita antes de hacer tefilá. Todos nosotros debiésemos tomar un par de minutos antes de empezar a rezar para poder orientar nuestra brújula y definir qué es por lo que yo quiero pedir ahora. ¿Qué es lo que realmente yo necesito y por qué? Estoy pidiendo, sí, quiero a Hashem que me des un aumento de sueldo. Ayúdame a conseguir un aumento de sueldo. Pero inmediatamente yo debo preguntarme, ¿y para qué necesito ese aumento de sueldo? ¿Por qué estoy pidiendo tanto eso? ¿Por qué eso Y esa reflexión, que no la hago en el momento de rezar necesariamente, ojalá no la hiciera antes, en una meditación, en una reflexión previa. Eso debería ayudarme a mí a poder orientar mi vida hacia las cosas verdaderamente importantes, ponderar las cosas, saber dónde debería yo poner el foco en mi vida. Yo no estoy rezando por Dios, estoy rezando por mí. El rezo, sin duda alguna, es la mejor oportunidad que tengo para no sentirme solo, pero para saber también qué es lo que yo realmente considero y valoro en la vida. Aquello por lo que estoy rezando es por lo que yo también debía estar trabajando y aquello por lo que debía estar todo el tiempo persiguiendo día tras día. Es hacia ese objetivo que debe estar encaminado mi trabajo, mi mitzvot, mi desarrollo espiritual, mi desarrollo familiar, todo debería ir encaminado hacia eso que yo considero importante. Si nunca nos hicimos la pregunta de qué es lo importante, entonces que sepamos que antes de cada momento de rezo, yo debería hacerme esa pregunta. Cada vez que estemos en una situación de apremio, como alguien me dijo una vez, yo escuché una vez de alguien que dijo que no existe la gente, no existe el ateo realmente. Porque incluso una persona que se define ateo, hay excepciones aisladas, pero mucha de la gente que tiene dudas de Dios, cuando está en situaciones de apremio, esa gente, cuando está realmente cayendo en ese momento, esa gente cuando no tiene otra opción, ¿a quién le pide ayuda? Le pide ayuda a Dios. No esperemos a ese momento. No esperemos que Dios nos ponga en esa circunstancia para que reconozcamos su reinado y reconozcamos que Él está ahí. Él está ahí en las buenas también, y no solo en las malas. Y depende de nosotros poder construir con Él ese vínculo. Acordémonos que la mitzvah de rezar, si bien es un precepto, y de acuerdo a Maimónides, tres veces por día tenemos que rezar y hay una estructura y todo eso, al final del día la mitzvah de rezar es una oportunidad que tengo de conectarme, digamos, conectar mi corazón con la existencia de Dios. No porque Dios necesite mis rezos, sino que porque yo necesito tener esa conexión. Yo necesito tener esa esperanza. Yo necesito tener esa claridad de qué es lo importante y saber que si yo pedí las cosas, Dios me va a ayudar. Lo que pasa es que puede que a veces
Dios considere que esto que estoy pidiendo, así como le pasó a Moshe Rabbeinu, esto que estoy pidiendo en este minuto no es lo mejor para mí y Hashem no me lo va a dar. Y tengo que seguir pidiendo y seguir pidiendo. O preguntarme, si no me lo está dando Hashem, ¿por qué no me lo está dando? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Quizá yo no tengo que pedirlo, quizá no necesito esto, quizá la forma de pedirlo es diferente. Todo eso vamos a seguir explorándolo cuando logremos profundizar un poquito más sobre qué es lo que Dios está esperando de mí, qué es lo que mi alma me está de alguna manera gritando para que yo la pueda escuchar. Ojalá podamos tener una muy buena semana, que tengamos un buen año y que esta vacuna que se empezó a aplicar en todo el mundo realmente nos entrega esto que está prometiendo, que podamos volver, que nuestra vida pueda volver a la normalidad, pero que ojalá sea una normalidad en que ahora sí sepamos qué es lo que es realmente importante y nos hace felices. Que tengamos una muy buena semana.